Imagina que todo lo que crees saber sobre el tiempo es solo una ilusión, que el ahora, el antes y el después no existen de la forma en que lo sientes, que el espacio en el que te mueves no es un escenario fijo, sino algo mucho más extraño, flexible y profundo. Bienvenido a El Científico de los Sueños. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más grandes de la ciencia moderna. ¿Por qué aún no entendemos el espacio-tiempo? En este documental exploraremos cómo el tiempo y el espacio engañan a nuestros sentidos, por qué nuestra intuición falla cuando intentamos comprender el universo y cómo incluso las mejores teorías científicas llegan a sus límites. Hablaremos de relatividad, percepción humana, cosmología y de los misterios que todavía desconciertan a los físicos. Acomódate, relájate y deja que la ciencia te acompañe. Si te gusta este tipo de contenido profundo y narrado para reflexionar y para dormir, quédate hasta el final y considera suscribirte al canal. ¿Por qué creemos que el tiempo y el espacio son simples? Cada día vivimos convencidos de que entendemos el tiempo y el espacio. Sabemos cuándo es antes y cuándo es después. Sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos, cuánto tardaremos en llegar. Todo parece claro, estable, casi obvio. Pero esa sensación de claridad no proviene de una comprensión profunda del universo, sino de una adaptación biológica extremadamente limitada. El tiempo que experimentamos no es el tiempo del cosmos. Es un tiempo construido por nuestro cerebro para sobrevivir. Nuestra percepción del tiempo está profundamente distorsionada por la experiencia humana. Cuando estamos aburridos, los segundos se estiran. Cuando estamos emocionados, las horas desaparecen. El pasado parece fijo, el futuro incierto, y el presente apenas un instante fugaz. Sin embargo, esta vivencia subjetiva no refleja cómo funciona realmente el tiempo en el universo. Refleja cómo necesitamos sentirlo para tomar decisiones, recordar peligros y anticipar recompensas. El cerebro humano no mide el tiempo como un reloj. No hay un cronómetro interno preciso. Lo que existe es una red de procesos neuronales que ordenan los eventos en secuencias útiles, causa y efecto, antes y después. Esta herramienta es suficiente para cruzar una calle o planear el día siguiente, pero completamente inadecuada para entender fenómenos cósmicos donde el tiempo se dilata, se curva o incluso deja de comportarse como esperamos. Lo mismo ocurre con el espacio. Desde pequeños aprendemos a pensar en términos de aquí y allá. Nuestro cuerpo ocupa un punto. Los objetos están cerca o lejos, arriba o abajo. Esta intuición espacial surge de vivir en un entorno tridimensional, a velocidades lentas y escalas pequeñas. Nada en nuestra experiencia cotidiana nos prepara para concebir un espacio que pueda expandirse, curvarse o entrelazarse con el tiempo. Por eso creemos que el espacio es un escenario vacío, donde ocurren las cosas, un fondo inmóvil. Pero esa idea no nace de la realidad física, sino de nuestra necesidad de orientarnos. El cerebro humano evolucionó para lanzar piedras, construir refugios y reconocer rostros, no para comprender galaxias ni dimensiones invisibles. Aquí aparece uno de los mayores problemas de la ciencia moderna. Usamos intuición para describir una realidad que no es intuitiva. Cuando intentamos entender el universo, basándonos en la experiencia diaria, caemos en trampas mentales. Pensamos que el tiempo fluye igual para todos, que el espacio es el mismo sin importar quién lo observe, que el ahora es universal. Nada de eso está garantizado por la naturaleza. De hecho, muchas de estas ideas son directamente falsas. La noción de antes y después funciona bien en nuestra escala humana,
pero empieza a romperse cuando observamos sistemas extremos, objetos que se mueven casi a la velocidad de la luz, campos gravitatorios intensos o distancias tan grandes que la luz tarda millones de años en cruzarlas. En esos contextos, el orden de los eventos puede cambiar según el observador. Algo que para ti ocurre primero, para otro puede ocurrir después, y sin embargo, nuestro cerebro se resiste a aceptarlo. Porque aceptar que el tiempo no es absoluto implica abandonar una de las estructuras más profundas de nuestra identidad. Vivimos narrándonos a nosotros mismos como historias lineales. Nacimiento, crecimiento, futuro. El tiempo es el hilo que mantiene unida nuestra conciencia. Por eso el espacio-tiempo resulta tan difícil de comprender. No solo desafía las matemáticas, desafía nuestra forma de existir. Intentamos describir la realidad cósmica con metáforas nacidas de la vida cotidiana, y esas metáforas fallan, no porque seamos poco inteligentes, sino porque no fuimos diseñados para esto. Comprender el espacio-tiempo exige algo antinatural, desconfiar de lo que sentimos, cuestionar lo que parece obvio y aceptar que la realidad puede ser mucho más extraña y silenciosa de lo que jamás imaginamos. Durante la mayor parte de la historia humana, el universo fue entendido como un escenario simple y ordenado. No porque realmente lo fuera, sino porque así debía parecer para una mente que buscaba estabilidad. En la antigüedad, el espacio y el tiempo no eran conceptos profundos ni problemáticos. Eran suposiciones básicas, tan obvias que nadie sentía la necesidad de cuestionarlas. Para las primeras civilizaciones, el universo era un lugar fijo. La Tierra ocupaba el centro, los cielos giraban alrededor, y todo parecía repetirse con una regularidad tranquilizadora. El espacio era el ¿dónde?, un contenedor inmóvil donde se encontraban los objetos. El tiempo era el ¿cuándo?, una sucesión constante de días, noches, estaciones y años. No había razón para pensar que ambos estuvieran conectados de alguna forma más profunda. Esta visión alcanzó su forma más refinada en la filosofía griega. Para Aristóteles, el espacio no era una entidad independiente, sino el lugar que ocupaban las cosas. No existía un espacio vacío real. Todo estaba lleno de sustancia. El tiempo, por su parte, era la medida del cambio. No tenía vida propia. Existía solo porque las cosas cambiaban. Aún así, seguía siendo universal. El mismo tiempo para todos, en todas partes. Con el paso de los siglos, incluso cuando estas ideas fueron modificadas, el núcleo permaneció intacto. El universo seguía siendo visto como un teatro inmenso. El espacio era el escenario silencioso, y el tiempo, el metrónomo invisible que marcaba el ritmo de la obra. Nada en la experiencia cotidiana sugería lo contrario. El concepto del espacio como escenario vacío se volvió especialmente poderoso con el desarrollo de la geometría. El espacio podía describirse con líneas, puntos y distancias. Era estable, medible y eterno. Podían pasar 1000 años o 1.000.000, y el espacio seguiría allí, idéntico a sí mismo. No reaccionaba, no cambiaba, no se deformaba. Simplemente existía. El tiempo, en cambio, era una flecha. Avanzaba siempre hacia adelante, sin detenerse ni retroceder. Todos los relojes, sin importar dónde estuvieran, debían marcar el mismo ahora. Esta idea de un tiempo universal era profundamente reconfortante. Permitía ordenar la historia, coordinar acciones y construir narrativas coherentes sobre el mundo. Lo más importante es que esta visión funcionaba. Para la agricultura, la navegación, la arquitectura y la vida diaria, no había ningún problema en asumir que el tiempo era el mismo para todos y que el espacio era un fondo inmutable. Las estrellas parecían fijas,
Los planetas seguían trayectorias repetitivas y el cielo reforzaba la ilusión de permanencia. Durante siglos, nadie tuvo razones prácticas para dudar de este modelo. Las herramientas de observación eran limitadas, las velocidades involucradas eran pequeñas y las distancias, aunque enormes, no se medían con precisión. El universo observable parecía obedecer reglas simples y elegantes. Además, esta visión estaba profundamente alineada con la psicología humana. El cerebro necesita estabilidad para construir sentido. Un universo donde el tiempo cambia según el observador, o donde el espacio puede curvarse, sería caótico desde una perspectiva emocional. Por eso, la idea de un espacio absoluto y un tiempo universal no solo era científica, sino también existencialmente necesaria. Incluso cuando comenzaron a surgir modelos matemáticos más avanzados, estos no cuestionaban la separación fundamental entre espacio y tiempo. Eran entidades distintas, con naturalezas diferentes, unidas solo por conveniencia conceptual. Nadie sospechaba que esa división era artificial. Así, durante milenios, la humanidad vivió dentro de una ilusión coherente. Una ilusión útil, funcional y profundamente convincente. El universo antes del espacio-tiempo no era falso en lo práctico, pero sí incompleto en lo profundo. Y esa incompletitud permanecería oculta hasta que alguien se atreviera a preguntar si el escenario y el reloj podían ser algo más que simples testigos silenciosos. Cuando Isaac Newton formuló sus leyes del movimiento, no solo cambió la física, cambió la forma en que la humanidad entendía la realidad. Su visión del universo fue tan precisa, tan poderosa y tan exitosa que durante más de 2 siglos nadie se atrevió a cuestionarla seriamente. Y sin embargo, en el corazón de esa obra monumental se escondía un error sutil, elegante y profundamente humano. Para Newton, el espacio y el tiempo eran absolutos. No dependían de los objetos ni de los observadores. Existían por sí mismos, como un marco eterno e inmutable. El espacio absoluto era siempre el mismo, sin importar qué ocurriera dentro de él. El tiempo absoluto fluía de manera uniforme, idéntica para todo el universo. En sus propias palabras, el tiempo fluye por sí mismo, sin relación con nada externo. Esta afirmación era radical, pero también increíblemente intuitiva. Implicaba que existía un reloj universal, una especie de latido cósmico que marcaba el mismo segundo para todos, en cualquier lugar del cosmos. Este concepto permitía algo extraordinario: describir el movimiento con una precisión sin precedentes. Gracias a esta idea, Newton pudo explicar la caída de una manzana y el movimiento de los planetas con las mismas ecuaciones. El universo se convirtió en una máquina predecible, gobernada por leyes matemáticas claras. El éxito fue abrumador. La mecánica newtoniana permitió calcular órbitas, construir puentes, predecir eclipses y sentar las bases de la ingeniería moderna. Cada experimento parecía confirmar que el espacio era fijo y que el tiempo avanzaba con una regularidad perfecta. Durante más de 200 años, nada parecía contradecir esta visión. Pero el hecho de que un modelo funcione no significa que sea fundamentalmente correcto. Significa, a veces, que es suficientemente bueno dentro de ciertos límites. El reloj universal de Newton funcionaba porque, en la vida cotidiana, las diferencias temporales entre observadores son imperceptibles. A las velocidades humanas y en campos gravitatorios débiles, el tiempo parece efectivamente igual para todos. El espacio, del mismo modo, parece rígido y estable. Sin embargo, incluso en la época de Newton, existían pequeñas grietas conceptuales.
¿Cómo podía existir un espacio absoluto si no había objetos en él? ¿Cómo se definía el movimiento real en un universo vacío? Newton era consciente de estas preguntas, pero las consideraba filosóficas, no físicas. La primera grieta real apareció cuando se intentó entender la naturaleza de la luz y el electromagnetismo. Las ecuaciones comenzaron a sugerir que la velocidad de la luz era constante, sin importar el movimiento del observador. Esta idea era incompatible con un tiempo absoluto. Si todos compartimos el mismo reloj universal, ¿cómo puede la luz comportarse igual para todos, sin importar su velocidad? La pregunta quedó suspendida durante décadas, incómoda pero ignorada, porque el edificio newtoniano seguía funcionando. El error de Newton no fue un error de cálculo, sino de suposición. Asumió que el espacio y el tiempo debían ser absolutos, porque así lo exigía la intuición humana. Y durante siglos, esa suposición fue suficiente. Pero la naturaleza no está obligada a ser intuitiva. Y cuando finalmente alguien se atrevió a cuestionar el reloj universal, el universo dejó de ser una máquina rígida y comenzó a revelarse como algo mucho más extraño. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento, y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando, a finales del siglo XIX, la física parecía casi completa. Las leyes de Newton explicaban el movimiento, la gravedad funcionaba con precisión matemática, y el universo seguía comportándose como una maquinaria predecible. Pero en silencio, un problema empezaba a crecer en el corazón de la ciencia. La luz no encajaba. Según la física clásica, todas las velocidades debían sumarse. Si corres hacia una pelota lanzada, la verás moverse más rápido. Aplicado a la luz, esto implicaba algo obvio. Su velocidad debería depender del movimiento del observador. Sin embargo, las ecuaciones del electromagnetismo decían otra cosa. Sugerían que la luz viajaba siempre a la misma velocidad, sin importar quién la midiera. Esta contradicción era profunda. Para resolverla, los científicos propusieron una idea tranquilizadora: el éter luminífero. Un medio invisible, omnipresente, que llenaba todo el espacio y servía como soporte para las ondas de luz, igual que el aire para el sonido. Si la luz viajaba a velocidad constante, debía hacerlo respecto a algo. Ese algo era el éter. Si el éter existía, entonces la Tierra debía moverse a través de él mientras orbitaba el Sol. Y ese movimiento debía notarse. La velocidad de la luz debería variar ligeramente dependiendo de la dirección en que se midiera. Detectar esa diferencia se volvió una de las prioridades de la física. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley diseñaron un experimento de una precisión sin precedentes. Utilizaron un interferómetro capaz de medir variaciones diminutas en la velocidad de la luz. La idea era simple y elegante: dividir un rayo de luz en dos direcciones perpendiculares, hacerlos recorrer la misma distancia y luego recombinarlos. Si la Tierra se movía a través del éter, uno de los rayos debería tardar un poco más que el otro. El resultado fue devastador. No importa la orientación del experimento, no importa la época del año, no importa la velocidad de la Tierra en su órbita, la velocidad de la luz era siempre la misma. No había rastro del éter, ninguna diferencia detectable. Cero. Este resultado fue, literalmente, imposible de explicar dentro del marco clásico. No era un pequeño error experimental, ni una anomalía menor. Era una negación directa de uno de los pilares de la física newtoniana: la idea de un espacio y un tiempo absolutos, donde las velocidades se suman de forma simple.
Durante años, los científicos intentaron salvar el modelo. Propusieron correcciones ad hoc, como que los objetos se contraían ligeramente al moverse por el éter. Ajustes matemáticos ingeniosos, pero conceptualmente incómodos. El edificio seguía en pie, pero ya no era sólido. Era un conjunto de parches sosteniendo una estructura que empezaba a crujir. Lo más inquietante no era solo que el experimento no encontrara el éter, era que la naturaleza parecía indiferente a la lógica humana. La luz no obedecía las reglas que funcionaban para todo lo demás. Algo profundamente incorrecto se escondía en nuestras suposiciones más básicas. Este fue el inicio de una crisis científica real. No una crisis de datos, sino de fundamentos. Si la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, entonces algo tenía que ceder. O el espacio no era absoluto, o el tiempo no era universal. O quizá ninguno de los dos lo era. La física había llegado a un punto peligroso. Un lugar donde seguir confiando en la intuición significa negar la evidencia. El experimento de Michelson y Morley no destruyó una teoría específica, destruyó una forma de pensar y dejó abierta una pregunta aterradora. ¿Y si el universo no funciona como creemos? Porque nunca tuvimos las herramientas mentales para entenderlo. En 1905, un joven empleado de oficina, sin laboratorio ni cargo académico, decidió tomar en serio aquello que la mayoría evitaba. Albert Einstein no intentó explicar por qué el experimento de Michelson y Morley había fallado. Hizo algo mucho más radical. Aceptó que la velocidad de la luz era constante y preguntó qué debía cambiar para que eso fuera posible. La respuesta fue inquietante. Para que la luz se mueva siempre a la misma velocidad, el espacio y el tiempo no pueden ser absolutos. Deben adaptarse al observador. Con esta simple pero devastadora idea nació la relatividad especial. Einstein partió de dos principios conceptuales. Primero, las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven de forma uniforme. Segundo, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos, sin excepción. Aceptar ambos principios obligaba a abandonar el reloj universal de Newton. El tiempo dejó de ser rígido. Comenzó a dilatarse. Si dos observadores se mueven uno respecto al otro, no medirán el mismo paso del tiempo. Un reloj en movimiento avanza más lento comparado con uno en reposo. Esta dilatación del tiempo no es una ilusión psicológica, es un efecto físico real, medido y confirmado innumerables veces. El tiempo depende del movimiento. El espacio tampoco sobrevivió intacto. Las distancias se contraen en la dirección del movimiento. Un objeto que se desplaza a gran velocidad es más corto para un observador externo. El espacio, que parecía sólido e inmutable, se volvió flexible. Pero el golpe más profundo fue conceptual. Dos observadores nunca ven la misma realidad. No existe un ahora universal. Eventos que para uno ocurren al mismo tiempo, para otro pueden no ser simultáneos. La simultaneidad, algo que parecía obvio y absoluto, resultó ser relativa. Esta no fue solo una nueva teoría física, fue un cambio ontológico. El universo dejó de ser un escenario fijo, con un reloj colgado en la pared. Espacio y tiempo se entrelazaron en una sola entidad, el espacio-tiempo. En este nuevo marco, no se puede hablar de espacio sin hablar de tiempo, ni de tiempo sin espacio. Un evento no ocurre solo en un lugar o en un momento, sino en una coordenada espacio-temporal específica. La realidad se volvió cuatridimensional. Lo más sorprendente es que esta teoría no contradijo la experiencia cotidiana. A bajas velocidades, los efectos relativistas son casi imperceptibles. Por eso Newton parecía tener razón. La relatividad no lo destruyó, lo contuvo
como un caso límite. Con Einstein, el universo dejó de ser rígido. Se volvió dinámico, dependiente del observador, profundamente extraño. Y por primera vez, la ciencia aceptó algo incómodo, pero fundamental. La realidad no está obligada a coincidir con nuestra intuición. El espacio-tiempo había nacido, y con él una nueva forma de entender, y de no entender, el cosmos. ¿Qué es realmente el espacio-tiempo? Cuando hablamos del espacio-tiempo, casi siempre recurrimos a una metáfora, la de un tejido invisible que sostiene todo lo que existe. Imaginamos una especie de sábana elástica, donde los planetas se hunden y las estrellas dejan marcas. Esta imagen es útil, pero también engañosa. El espacio-tiempo no es una tela, no vibra como una membrana, y no puede arrugarse en 3 dimensiones como un objeto común. Es una idea que ayuda a intuir, pero no a comprender del todo. El concepto de tejido surge porque necesitamos visualizar algo que no puede verse. El espacio-tiempo no es una sustancia ni un material. No está hecho de partículas conocidas. No tiene textura, peso ni color. Sin embargo, tampoco es la nada. Tiene estructura, propiedades y reglas. Permite que los eventos ocurran, que las distancias tengan sentido y que el tiempo avance de formas específicas según el observador. En relatividad, la realidad se describe en términos de eventos. Un evento no es simplemente algo que ocurre, sino algo que ocurre en un lugar y en un momento concretos. Para describirlo necesitamos coordenadas, 3 espaciales y una temporal. No existe un evento sin espacio-tiempo, ni un espacio-tiempo vacío de eventos posibles. Aquí aparece una idea clave. El espacio-tiempo no existe separado de los observadores. Cada observador construye su propia red de coordenadas para describir el universo. No hay un sistema privilegiado. Lo que para uno es ahora, para otro puede ser pasado o futuro. Lo que para uno está quieto, para otro se mueve. El espacio-tiempo no impone una perspectiva única. Permite muchas, todas válidas. Esto nos obliga a abandonar la idea de un fondo absoluto. El espacio-tiempo no es un escenario fijo, donde los actores actúan sin modificarlo. Es parte de la obra. Cambia según cómo se mueven los observadores y según cómo se distribuye la materia y la energía. Pero entonces, ¿qué es realmente? No es un objeto porque no puede aislarse ni observarse directamente. No podemos tomar una porción de espacio-tiempo y ponerla en un laboratorio. No interactúa como una partícula, ni como un campo tradicional. Y sin embargo, sus efectos son medibles con una precisión extraordinaria. Relojes atómicos, satélites GPS y observaciones astronómicas confirman que el espacio-tiempo responde exactamente como predicen las ecuaciones. Tampoco es la nada. La nada no tiene estructura, no permite relaciones, no define distancias ni duraciones. El espacio-tiempo, sí, define qué tan lejos están 2 eventos, cuánto tiempo los separa y qué trayectorias son posibles entre ellos. Es el marco de la causalidad. Determina qué puede influir en qué. La dificultad de describir el espacio-tiempo surge de un problema profundo. No tenemos intuiciones evolutivas para algo así. Todo nuestro lenguaje está construido para objetos, sustancias y procesos. El espacio-tiempo no encaja en ninguna de esas categorías. Es más parecido a una relación que a una cosa, más cercano a una estructura que a un objeto. Incluso las matemáticas, nuestro lenguaje más preciso, luchan por capturarlo. Utilizamos geometría diferencial, tensores y ecuaciones complejas para describir cómo se organiza. Pero las ecuaciones no son el espacio-tiempo. Son solo mapas abstractos que nos permiten navegarlo.
Decir que el espacio-tiempo es el tejido del universo es como decir que una partitura es la música. Ayuda, pero no es lo mismo. La música ocurre cuando alguien la interpreta. El espacio-tiempo ocurre cuando el universo existe. Y quizá por eso resulta tan difícil de entender. Porque no estamos mirando algo externo. Estamos intentando describir la estructura dentro de la cual ocurre toda experiencia posible, incluida la nuestra. Comprender el espacio-tiempo es intentar ver el marco desde dentro del cuadro. Durante siglos la gravedad fue entendida como una fuerza invisible que atrae a los cuerpos entre sí. Newton la describió con una ecuación simple y poderosa. Dos masas se atraen proporcionalmente a su tamaño y a la distancia que las separa. Funcionaba de forma impecable, pero no explicaba qué era la gravedad, solo cómo se comportaba. Einstein dio un paso radicalmente distinto. En lugar de preguntar por la fuerza, preguntó por la geometría. En la relatividad general, la gravedad deja de ser una fuerza en el sentido tradicional. No es un tirón misterioso que actúa a distancia. Es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los objetos no caen porque algo los empuje, sino porque siguen los caminos naturales dentro de una geometría deformada. Imagina que el espacio-tiempo es una superficie, no plana, sino curvada. Los objetos que se mueven libremente siguen las trayectorias más rectas posibles dentro de esa superficie. Estas trayectorias se llaman geodésicas. En un espacio plano, una geodésica es una línea recta. En un espacio curvo puede parecer una curva. La Tierra no gira alrededor del Sol porque una fuerza invisible la jale. Se mueve siguiendo una geodésica dentro del espacio-tiempo curvado por la masa del Sol. Desde nuestra perspectiva tridimensional, eso se ve como una órbita. Desde la perspectiva del espacio-tiempo, es simplemente el camino más natural. La idea tradicional de gravedad cae porque deja de ser necesaria. No hay una fuerza extra actuando, solo geometría. Los ejemplos intuitivos ayudan, pero deben manejarse con cuidado. La famosa imagen de una bola pesada, hundiendo una tela elástica, es útil para visualizar la curvatura, pero es incompleta. Esa tela se curva gracias a la gravedad de la Tierra, lo cual introduce una contradicción conceptual. Aún así, la metáfora sirve para captar la idea central. La masa cambia la estructura del espacio-tiempo. La relatividad general explica fenómenos que Newton no podía. La desviación de la luz por la gravedad, el avance anómalo del perihelio de Mercurio, la dilatación del tiempo en campos gravitatorios intensos. El tiempo, literalmente, pasa más lento cerca de objetos masivos. Un reloj en la superficie de la Tierra avanza más despacio que uno en el espacio. Esto significa que la gravedad no solo afecta al movimiento, sino al ritmo del tiempo. El espacio y el tiempo se deforman juntos. No se puede curvar uno sin afectar al otro. La consecuencia más profunda es que el universo ya no es un escenario pasivo, es dinámico. Responde a la presencia de materia y energía. Se estira, se curva y evoluciona. Con la relatividad general, la gravedad dejó de ser una fuerza invisible y se reveló como la forma misma de la realidad. Hay una creencia tan profunda que rara vez la cuestionamos, la idea de que existe un ahora universal, un instante compartido por todos, en todas partes. Pensamos que mientras tú escuchas estas palabras, el resto del universo está viviendo exactamente el mismo presente. Esta suposición es tan natural que parece incuestionable. Y sin embargo, es una ilusión. Una de las revelaciones más perturbadoras de la relatividad es que la simultaneidad no es absoluta. Dos eventos
que para una persona ocurren al mismo tiempo, para otra pueden no ocurrirlo. No porque uno esté equivocado, sino porque el tiempo mismo depende del movimiento y de la posición del observador. En la física clásica, el tiempo era un río uniforme. Fluía igual para todos, sin importar dónde estuvieran o cómo se movieran. La simultaneidad era sencilla. Si dos relojes marcaban la misma hora, los eventos eran simultáneos. Pero Einstein mostró que esta idea solo funciona en un universo idealizado, uno que no existe. Imagina dos relámpagos cayendo en extremos opuestos de una vía férrea. Un observador en el centro ve ambos destellos al mismo tiempo y concluye que ocurrieron simultáneamente. Pero otro observador, viajando en un tren a gran velocidad, se mueve hacia uno de los relámpagos y se aleja del otro. Para él, la luz de uno llega antes que la del otro, y debido a que la velocidad de la luz es la misma para todos, no puede atribuir la diferencia a un simple retraso visual. La conclusión es inevitable. Los eventos no fueron simultáneos para ambos observadores. No hay forma de decidir quién tiene razón. Ambos marcos de referencia son igualmente válidos. La simultaneidad, entonces, no es una propiedad del universo, sino una relación dependiente del observador. Este descubrimiento rompe algo fundamental. Si no existe una simultaneidad universal, entonces el presente tampoco puede ser universal. El ahora deja de ser una línea que atraviesa todo el cosmos al mismo tiempo. Se convierte en algo local, relativo, personal. Cada observador tiene su propio ahora. Esto implica algo aún más inquietante. Lo que para ti es presente, para otro observador puede ser pasado o futuro. No en un sentido psicológico o metafórico, sino físico. Eventos que tú consideras ya ocurridos pueden estar desde otra perspectiva aún por suceder. El tiempo deja de ser una flecha única compartida por todos. Se fragmenta en múltiples trayectorias temporales, todas coherentes dentro de sus propios marcos de referencia. Esta idea resulta profundamente contraintuitiva, porque nuestra conciencia está diseñada para vivir en un presente continuo. El cerebro humano integra información sensorial en una ventana temporal muy estrecha y la interpreta como un ahora sólido. Esta construcción psicológica es útil para sobrevivir, pero no refleja la estructura del tiempo físico. En el universo relativista no hay un presente privilegiado. Solo hay conjuntos de eventos conectados por relaciones causales. El pasado y el futuro no están definidos de forma absoluta, sino en relación con el observador. Esto no significa que todo sea relativo, en un sentido caótico. La causalidad sigue siendo estricta. Un efecto nunca ocurre antes que su causa, dentro de cualquier marco físico válido. Pero fuera de esas relaciones causales directas, el orden temporal puede variar. Aquí aparece una idea poderosa y perturbadora: el bloque del universo. Según esta interpretación, el espacio-tiempo completo, pasado, presente y futuro, existe como una estructura única. No hay un flujo objetivo del tiempo. Lo que llamamos pasar del tiempo sería una experiencia subjetiva, no una propiedad fundamental del universo. Desde esta perspectiva, el pasado no deja de existir, y el futuro ya está ahí, inscrito en el espacio-tiempo. Nosotros no avanzamos por el tiempo como un objeto que se mueve, más bien, nuestra conciencia recorre una trayectoria particular dentro de esa estructura. Esta idea tiene consecuencias filosóficas profundas. Si el futuro ya existe, ¿qué ocurre con el libre albedrío? ¿Estamos simplemente siguiendo una línea ya trazada? La física no responde directamente a estas preguntas, pero sí obliga a reformularlas. El problema ya no es solo filosófico, es geométrico.
Científicamente, la relatividad del ahora tiene efectos medibles. Los sistemas de posicionamiento global, como el GPS, deben corregir constantemente los relojes de sus satélites, porque el tiempo no fluye igual para ellos que para los relojes en la superficie de la Tierra. La combinación de velocidad y gravedad hace que el tiempo transcurra a ritmos distintos. Si no se ajustaran, los errores de localización crecerían rápidamente. Esto demuestra que la relatividad del tiempo no es una curiosidad teórica, es una característica real del universo que afecta a la tecnología moderna. Pero más allá de la ingeniería, la idea de que el presente no es universal cambia nuestra relación con la realidad. Nos obliga a aceptar que nuestra experiencia del tiempo es sólo una entre muchas posibles. Que el ahora en el que vivimos no tiene un estatus privilegiado en el cosmos. El pasado y el futuro dependen del observador, no porque la realidad sea ambigua, sino porque el espacio-tiempo es más rico de lo que imaginamos. No hay una única forma correcta de ordenar todos los eventos del universo. Hay muchas, y todas son consistentes con las leyes físicas. Esta multiplicidad de perspectivas no debilita la ciencia, la fortalece. Nos muestra que el universo no está diseñado para encajar en la intuición humana, que nuestras categorías mentales, antes, después, presente, son herramientas aproximadas, no verdades fundamentales. Aceptar esto requiere una humildad profunda. Significa reconocer que vivimos dentro de una estructura que apenas comenzamos a comprender, que nuestra experiencia cotidiana del tiempo, aunque intensa y real para nosotros, no define la naturaleza última de la realidad. El ahora que sientes en este instante es real para ti, pero no es el ahora del universo, y quizá entender eso sea uno de los pasos más difíciles y más hermosos en el camino para comprender el espacio-tiempo. Los agujeros negros representan el punto donde nuestras teorías más exitosas comienzan a fallar. No son solo objetos extremos, son laboratorios naturales donde el espacio-tiempo es llevado a sus límites absolutos. En ellos la relatividad general funciona, hasta que deja de hacerlo. Cerca de un agujero negro, el tiempo se comporta de una forma profundamente extraña. Desde la perspectiva de un observador lejano, un objeto que cae parece moverse cada vez más lento a medida que se aproxima. Su reloj se retrasa, sus señales se debilitan, y el paso del tiempo parece congelarse. Nunca lo vemos cruzar el límite final. El tiempo, para ese objeto, parece detenerse, pero desde el punto de vista del objeto que cae, la historia es distinta. Su reloj funciona con normalidad. No percibe ningún momento especial al acercarse al límite invisible. El tiempo sigue fluyendo. Esta contradicción aparente no es un error. Es una consecuencia directa de la relatividad. El tiempo no es absoluto, y cerca de un agujero negro, esta relatividad se vuelve extrema. Ese límite invisible se llama horizonte de eventos. Es la frontera más famosa del universo. No es una superficie física, ni una pared, ni una región material. Es un límite causal. Más allá de él, nada, ni siquiera la luz, puede regresar para informar lo que ocurre. El espacio-tiempo está tan curvado que todas las trayectorias posibles apuntan hacia el interior. El horizonte de eventos marca un punto sin retorno, no porque algo lo impida, sino porque la geometría del espacio-tiempo ya no permite escapar. Cruzarlo no requiere energía infinita, ni produce una explosión observable desde afuera. Simplemente ocurre, y el universo exterior deja de tener acceso a esa información. Más allá del horizonte se encuentra la singularidad, el corazón del agujero negro. Allí, las ecuaciones de la relatividad general
predicen densidades infinitas y curvaturas infinitas. El espacio-tiempo se pliega sobre sí mismo hasta un punto donde las cantidades dejan de tener sentido físico. Pero infinito no es una descripción de la realidad. Es una señal de que una teoría ha llegado a su límite. Las singularidades indican que la relatividad general ya no es suficiente para describir lo que ocurre. Necesitamos una teoría más profunda, una que combine gravedad y mecánica cuántica. En este punto, las ecuaciones dejan de funcionar. No porque el universo se vuelva caótico, sino porque nuestro lenguaje matemático ya no es adecuado. No sabemos qué ocurre realmente dentro de una singularidad. No sabemos si el espacio-tiempo se rompe, se transforma o da lugar a algo completamente distinto. Los agujeros negros no solo desafían nuestra comprensión del espacio-tiempo, sino también conceptos fundamentales como la información, la causalidad y el tiempo mismo. Son recordatorios silenciosos de que incluso nuestras teorías más elegantes tienen fronteras. Si los agujeros negros nos muestran dónde el espacio-tiempo colapsa, el Big Bang nos muestra dónde comenzó. No fue una explosión en un punto del espacio, sino la expansión del propio espacio-tiempo desde un estado extremadamente denso y caliente. Aquí surge una de las preguntas más comunes y más engañosas. ¿Qué hubo antes del Big Bang? La respuesta es desconcertante, porque la pregunta misma parte de una suposición incorrecta. Si el tiempo nació con el Big Bang, entonces antes no tiene sentido. No es que no sepamos qué ocurrió antes, es que no existía un antes. El Big Bang marca el origen del tiempo tal como lo entendemos. No hay un reloj cósmico corriendo hacia atrás más allá de ese punto. El tiempo, el espacio y las leyes físicas emergen juntos. En los primeros instantes, el universo era increíblemente pequeño, caliente y denso. A medida que el espacio se expandía, la temperatura descendía, permitiendo la formación de partículas, luego átomos, y finalmente estrellas y galaxias. Esta expansión no ocurre dentro de un espacio preexistente. Es el espacio mismo el que se expande. La expansión del universo es una de las observaciones más sólidas de la cosmología moderna. Las galaxias se alejan unas de otras no porque estén volando a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se estira. Cuanto más lejos están, más rápido parecen alejarse. Sin embargo, hay límites claros a lo que podemos afirmar. Las ecuaciones nos permiten describir el universo desde una fracción diminuta de segundo después del Big Bang. Antes de eso, entramos en un régimen donde la gravedad cuántica se vuelve relevante y nuestras teorías actuales ya no son suficientes. No sabemos si el Big Bang fue un comienzo absoluto o una transición desde algo anterior. No sabemos si el tiempo emergió de otra estructura más profunda o si el espacio-tiempo es fundamental. Estas preguntas permanecen abiertas. Lo que sí sabemos es que el universo tiene una historia y que esa historia está inscrita en la geometría del espacio-tiempo. El Big Bang no es solo un evento del pasado, es una característica permanente de la estructura del cosmos. El origen del espacio-tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Y quizá entenderlo por completo requiera repensar qué significa realmente que algo comience. ¿Por qué el tiempo solo avanza? De todos los misterios del espacio-tiempo, hay uno que sentimos de manera íntima y constante. El tiempo solo parece avanzar en una dirección. Recordamos el pasado, nunca el futuro. Envejecemos, no rejuvenecemos. Los vasos se rompen, pero no se recomponen solos. Esta dirección preferente del tiempo es tan obvia en la experiencia cotidiana que rara vez la cuestionamos. Y sin embargo, desde el punto de vista de la física fundamental,
es profundamente extraña. Las ecuaciones que describen las leyes básicas del universo, las del movimiento, el electromagnetismo, incluso la relatividad, no distinguen entre pasado y futuro. Funcionan igual si el tiempo avanza o retrocede. En un nivel microscópico, nada prohíbe que los procesos ocurran al revés. Entonces, ¿por qué el mundo macroscópico se comporta como si el tiempo tuviera una flecha clara e irreversible? La respuesta más aceptada comienza con una palabra clave: entropía. La entropía es una medida del número de configuraciones posibles que puede tener un sistema. De forma intuitiva, suele asociarse con el desorden, pero esta simplificación es incompleta. Un sistema con alta entropía no es simplemente caótico. Es un sistema que puede organizarse de muchas maneras diferentes, sin cambiar su apariencia macroscópica. Un vaso intacto sobre una mesa es una configuración muy específica: baja entropía. Hay pocas maneras de organizar sus átomos para que siga siendo un vaso. Un vaso roto, en cambio, tiene innumerables configuraciones posibles: fragmentos dispersos en el suelo. Alta entropía. La segunda ley de la termodinámica afirma que, en un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar. No porque exista una fuerza que empuje al desorden, sino porque los estados de alta entropía son estadísticamente mucho más probables. El universo simplemente se mueve hacia las configuraciones que pueden realizarse de más formas. Aquí aparece la flecha del tiempo. La dirección en la que aumenta la entropía es la dirección que llamamos futuro. Esto explica por qué ciertos procesos parecen irreversibles. El humo se dispersa en una habitación, pero nunca se concentra espontáneamente en una esquina. Vivimos atrapados entre dos descripciones igualmente verdaderas y difíciles de reconciliar. Una en la que el tiempo no fluye y otra en la que todo depende de su avance. La ciencia puede describir ambas, pero aún no puede unirlas por completo. Quizá el tiempo no porque sea imposible según las leyes microscópicas, sino porque es abrumadoramente improbable. Requeriría una coordinación perfecta de billones de partículas. A nivel fundamental, las leyes permiten el proceso inverso. A nivel práctico, nunca ocurre. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. Si las leyes básicas no imponen una dirección del tiempo, ¿de dónde viene la flecha temporal en primer lugar? La respuesta nos lleva al estado inicial del universo. Para que la entropía pueda aumentar, el universo tuvo que comenzar en un estado de entropía extremadamente baja. Esto es sorprendente. El Big Bang no fue un estado caótico, sino extraordinariamente ordenado desde el punto de vista termodinámico. Ese orden inicial es lo que permite que exista una dirección del tiempo. Si el universo hubiera nacido en un estado de entropía máxima, no habría flecha temporal. Nada cambiaría de forma significativa. No habría estructuras, ni evolución, ni memoria. El tiempo existiría matemáticamente, pero no tendría dirección. Entonces la flecha del tiempo no está escrita en las leyes, sino en las condiciones iniciales del cosmos. ¿Y por qué el universo comenzó así? Sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos. Esta flecha termodinámica del tiempo se conecta con nuestra experiencia psicológica. Recordamos el pasado porque el pasado corresponde a estados de menor entropía. La memoria, tanto biológica como física, requiere registros estables, huellas, marcas, configuraciones ordenadas. El futuro, al tener mayor entropía, aún no ha producido esas huellas. No recordamos el futuro porque no hay información almacenada desde él. La memoria no es una ventana temporal simétrica. Es un proceso físico o sea, algo que pasa, sino algo que ocurre cuando el universo cambia.
Y quizá entender por qué solo lo hace en una dirección sea una de las claves más profundas para ende de la entropía. Incluso la sensación subjetiva de flujo del tiempo puede entenderse desde esta perspectiva. Nuestra conciencia procesa información, crea recuerdos y anticipa consecuencias. Todo eso ocurre en una dirección determinada por el aumento de la entropía. Sentimos que el tiempo fluye porque nuestros cerebros están incrustados en esa flecha. Sin embargo, aquí surge una tensión fascinante. En capítulos anteriores vimos que, según la relatividad, el tiempo no fluye objetivamente. El espacio-tiempo puede entenderse como una estructura completa donde pasado, presente y futuro coexisten. Entonces, ¿cómo encaja la flecha del tiempo en ese universo en bloque? Una posible respuesta es que la flecha no es una propiedad del espacio-tiempo en sí, sino de ciertas regiones y procesos dentro de él. El espacio-tiempo puede existir como una totalidad estática, pero dentro de esa estructura hay direcciones privilegiadas definidas por el aumento de la entropía. El tiempo no avanza en el sentido fundamental. Somos nosotros quienes avanzamos a lo largo de una trayectoria donde la entropía aumenta. Esto no reduce el misterio, lo profundiza. Porque ahora la pregunta no es sólo ¿por qué el tiempo parece avanzar?, sino ¿por qué el universo tiene una flecha entrópica tan clara y persistente? ¿Por qué no observamos regiones donde la entropía disminuye de forma natural? ¿Por qué el pasado siempre parece más ordenado que el futuro? Algunas teorías sugieren que esta asimetría podría emerger de condiciones cosmológicas profundas, o incluso de leyes aún desconocidas. Otras plantean que el tiempo, tal como lo experimentamos, podría ser una propiedad emergente, no fundamental. Lo que sí sabemos es que la flecha del tiempo es real en nuestra experiencia, pero extrañamente ausente en las ecuaciones más profundas. Es un fenómeno macroscópico que surge de un universo microscópicamente simétrico. Y ahí reside el gran misterio del tiempo macroscópico. Comprender no solo el cosmos, sino también nuestra propia existencia. Porque al final, la flecha del tiempo no solo apunta hacia el futuro del universo, apunta hacia nosotros. A comienzos del siglo XX, la física logró algo extraordinario: explicar el universo a dos escalas radicalmente distintas, con una precisión sin precedentes. Por un lado, la relatividad general describía la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a gran escala. Por otro, la mecánica cuántica explicaba el comportamiento de partículas subatómicas con exactitud asombrosa. Cada teoría funciona perfectamente en su propio dominio. El problema es que no funcionan juntas. La relatividad general concibe el espacio-tiempo como una entidad continua, suave, geométrica, una estructura que puede curvarse y deformarse, pero que permanece bien definida en todos los puntos. La mecánica cuántica, en cambio, describe un mundo donde la incertidumbre es fundamental. Las partículas no tienen posiciones exactas hasta que se miden. Los campos fluctúan incluso en el vacío. La realidad es probabilística. Cuando intentamos aplicar ambas teorías al mismo fenómeno, el conflicto es inmediato. El problema aparece en los lugares más extremos del universo: el interior de los agujeros negros, los primeros instantes tras el Big Bang, o cualquier región donde la gravedad es intensa a escalas microscópicas. Allí necesitamos una teoría que describa un espacio-tiempo sometido a fluctuaciones cuánticas. Y esa teoría aún no existe. El espacio-tiempo clásico no funciona a escalas microscópicas, porque asume una geometría perfectamente definida. Pero en el mundo cuántico, nada es perfectamente definido.
Las fluctuaciones de energía implican fluctuaciones en la curvatura del espacio-tiempo. A escalas extremadamente pequeñas, el espacio-tiempo debería comportarse como una superficie agitada, no como un lienzo liso. Intentar cuantizar el espacio-tiempo, es decir, tratarlo como un campo cuántico más, conduce a problemas matemáticos profundos. Las ecuaciones producen infinitos que no pueden eliminarse mediante los métodos habituales de la teoría cuántica de campos. La gravedad se resiste a ser domesticada por el formalismo cuántico. Este no es un detalle técnico menor. Es una señal de que nuestra comprensión de la realidad es incompleta. La incompatibilidad es tan profunda que algunos físicos sospechan que una de las teorías, o ambas, deben ser aproximaciones de algo más fundamental. Tal vez el espacio-tiempo no sea una entidad básica, sino emergente. Tal vez las leyes cuánticas necesiten una reformulación radical cuando se aplica la gravedad. Durante décadas se han propuesto caminos para resolver este choque. Gravedad cuántica, teorías de cuerdas, enfoques de bucles, modelos holográficos. Todos intentan reconciliar la continuidad geométrica con la discreción cuántica. Ninguno ha sido confirmado experimentalmente. Lo inquietante es que ambas teorías han sido verificadas con una precisión extraordinaria en sus respectivos dominios. No podemos simplemente descartar una de ellas. El universo parece operar con dos lenguajes distintos, y nosotros aún no sabemos cómo traducir entre ellos. Este choque no es solo un problema técnico, es una grieta conceptual en el corazón de la física moderna. Una grieta que sugiere que nuestra idea misma de espacio, tiempo y realidad podría estar equivocada en su nivel más profundo. ¿El espacio-tiempo es continuo o discreto? La pregunta que nadie puede responder. Cuando observamos el mundo cotidiano, el espacio y el tiempo parecen continuos. No hay saltos evidentes entre un punto y otro. El movimiento es fluido. El paso del tiempo es suave. Pero esta continuidad podría ser una ilusión, como lo fue la aparente solidez de la materia antes de descubrir los átomos. La pregunta es radical. ¿Existe un tamaño mínimo del espacio y del tiempo? Si el espacio-tiempo no es continuo, entonces debe estar compuesto por unidades fundamentales, por granos indivisibles. A esta escala hipotética aparece una magnitud clave, la longitud de Planck, una distancia increíblemente pequeña del orden de 10 elevado a menos 35 metros. A esa escala nuestras teorías actuales dejan de ser confiables. La longitud de Planck no es una predicción directa de que el espacio esté hecho de píxeles. Es una señal de que ahí ocurre algo nuevo, un punto donde la gravedad y la mecánica cuántica se vuelven igualmente relevantes. Si el espacio-tiempo es discreto, entonces deja de ser suave. No podríamos describirlo con líneas continuas ni con geometría clásica. La curvatura se volvería granular, las trayectorias aproximadas. La noción misma de distancia tendría que redefinirse. Un universo pixelado tendría implicaciones profundas. La continuidad que damos por sentada desaparecería. El movimiento no sería perfectamente fluido, sino una sucesión de transiciones mínimas. El tiempo avanzaría en pasos discretos, no como un flujo continuo. Esto cambiaría nuestra comprensión de la causalidad, la energía y la información. Incluso conceptos como velocidad o aceleración tendrían límites fundamentales. No podríamos dividir el tiempo indefinidamente, pero aquí surge un problema crucial. No sabemos cómo observar esta granularidad, si es que existe. Las escalas involucradas están muy lejos de nuestras capacidades experimentales actuales. Cualquier efecto discreto estaría oculto bajo capas de fenómenos macroscópicos.
Algunos enfoques teóricos sugieren que el espacio-tiempo emerge de estructuras más profundas, como redes, espumas cuánticas o relaciones de información. En estos modelos, la continuidad es una aproximación, no una propiedad fundamental. Otros sugieren que el espacio-tiempo podría ser continuo después de todo, pero con propiedades cuánticas extrañas que aún no comprendemos. No tenemos respuesta definitiva. Y esa falta de respuesta no es una debilidad, sino una señal de honestidad científica. La pregunta sobre si el espacio-tiempo es continuo o discreto no es solo técnica. Es una pregunta sobre qué tipo de realidad habitamos. Un universo suave y geométrico, o uno granular y digital en su nivel más profundo. Tal vez el espacio-tiempo no sea ni una cosa ni la otra. Tal vez sea una categoría completamente nueva, más allá de nuestras metáforas actuales. Por ahora, lo único seguro es que, en el corazón del universo, hay una estructura que aún no entendemos, y el espacio-tiempo, ese escenario invisible donde todo ocurre, podría ser mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Durante más de un siglo, el espacio-tiempo ha sido el escenario definitivo de la física. Todo ocurre dentro de él. Todo se mide a través de él. Y sin embargo, cada vez más teorías sugieren una posibilidad radical. El espacio-tiempo podría no ser fundamental. Podría ser una apariencia, una consecuencia, una construcción emergente de algo más profundo. El punto de partida de esta sospecha es el mismo conflicto que arrastra la física moderna: la imposibilidad de unir relatividad general y mecánica cuántica en una sola teoría coherente. Si dos descripciones tan exitosas no encajan, quizá el error no esté en los detalles, sino en el marco mismo. Quizá estamos intentando cuantizar algo que no debería cuantizarse, porque no existe como creemos. Aquí entra la gravedad cuántica, no como una teoría única, sino como una familia de intentos por describir la gravedad en términos cuánticos. Algunos enfoques intentan aplicar directamente las reglas cuánticas al espacio-tiempo. Otros, más radicales, proponen que el espacio-tiempo no debe aparecer en la teoría fundamental en absoluto. Una de las ideas más profundas es la del espacio-tiempo emergente. En estos modelos, el espacio y el tiempo no son ingredientes básicos del universo, sino resultados colectivos de interacciones más fundamentales. De la misma forma en que la temperatura emerge del movimiento de moléculas, sin que una molécula individual tenga temperatura, el espacio-tiempo podría emerger de relaciones entre entidades más básicas. Esto implica un cambio conceptual enorme. Significa que preguntar ¿dónde o cuándo podría no tener sentido en el nivel más profundo de la realidad. Esas preguntas solo tendrían significado a escalas donde el espacio-tiempo ya ha emergido como una descripción útil. Entre las propuestas más intrigantes está la idea de universos holográficos. Inspirada en el comportamiento de los agujeros negros, esta hipótesis sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse completamente en su frontera. En otras palabras, el universo tridimensional podría ser una proyección de información codificada en una superficie de menor dimensión. Si esto es cierto, entonces el espacio que percibimos no sería fundamental. Sería una reconstrucción, una imagen generada a partir de relaciones más abstractas. El espacio-tiempo, en este sentido, sería como una ilusión bien organizada, coherente y estable, pero no primaria. Estas ideas no son simples especulaciones filosóficas. Surgen de intentos serios por resolver paradojas reales. La pérdida de información en los agujeros negros, la naturaleza del Big Bang, las divergencias infinitas al cuantizar la gravedad.
Cada vez que forzamos al espacio-tiempo a comportarse como un objeto cuántico, algo se rompe. Por eso algunos físicos comienzan a sospechar que estamos entendiendo todo al revés, que llevamos siglos intentando explicar la realidad, partiendo de conceptos, espacio y tiempo, que en realidad son el resultado final, no el punto de partida. Aceptar esto no es fácil. Significa renunciar al escenario mismo, donde ocurre todo. Significa imaginar una realidad sin dónde ni cuándo fundamentales. Pero la historia de la ciencia muestra un patrón claro. Cada vez que creemos haber llegado al nivel más básico, descubrimos que hay algo más profundo debajo. Quizá el espacio-tiempo no sea el tejido del universo. Quizá sea solo la sombra que proyecta una estructura más abstracta, más extraña y aún invisible para nosotros. El problema del lenguaje humano. ¿Por qué no tenemos palabras para describirlo? Incluso cuando las matemáticas avanzan, cuando las teorías se refinan y los experimentos confirman predicciones asombrosas, hay un obstáculo que permanece: el lenguaje humano. No solo el lenguaje cotidiano, sino también el conceptual. Simplemente no tenemos palabras adecuadas para describir qué es realmente el espacio-tiempo, o aquello que podría reemplazarlo. Por eso recurrimos constantemente a metáforas. Hablamos de tejidos, curvaturas, espumas, granos, dimensiones. Estas imágenes no son errores, son herramientas necesarias. El problema es que ninguna es correcta del todo. Cada metáfora ilumina un aspecto y oscurece otro. Decir que el espacio-tiempo es un tejido ayuda a imaginar la curvatura, pero sugiere una sustancia material que no existe. Hablar de flujo del tiempo refleja nuestra experiencia subjetiva, pero introduce una dinámica que no aparece en las ecuaciones fundamentales. Decir que el universo es holográfico aclara relaciones matemáticas profundas, pero induce a pensar en proyecciones visuales que no son literalmente reales. Estas metáforas son muletas cognitivas. Nos permiten avanzar, pero también nos limitan. El lenguaje humano evolucionó para describir un mundo de objetos sólidos, acciones inmediatas y relaciones sociales. No fue diseñado para capturar estructuras abstractas de dimensiones invisibles, ni realidades donde el tiempo no es universal. Cada palabra que usamos ya viene cargada de intuiciones que pueden ser falsas a escala cósmica. Incluso las matemáticas, nuestro lenguaje más preciso, tienen límites. Las ecuaciones describen relaciones, no significados. Pueden decirnos cómo se comporta algo, pero no qué es. Y cuando entramos en dominios como la gravedad cuántica, las matemáticas mismas se vuelven fragmentarias, dependientes de supuestos que no sabemos si son correctos. Aquí surge una distinción crucial. Entender no es lo mismo que describir. Podemos entender una teoría en el sentido operativo, saber usar sus ecuaciones, predecir resultados, construir tecnología. Pero describir lo que esa teoría dice sobre la realidad es otra cosa. Requiere interpretación, lenguaje, narrativa. Y ahí es donde comenzamos a fallar. Muchas veces creemos que no entendemos algo porque no podemos explicarlo con palabras sencillas. Pero quizá el problema no sea la complejidad del fenómeno, sino la pobreza de nuestro lenguaje para capturarlo. El espacio-tiempo, o lo que sea que lo sustituya, podría pertenecer a una categoría para la cual aún no tenemos conceptos. Esto explica por qué incluso los físicos discrepan cuando intentan explicar qué es el tiempo o el espacio. Las ecuaciones pueden coincidir, pero las interpretaciones divergen. No porque alguien esté equivocado, sino porque estamos empujando el lenguaje más allá de su zona natural.
Explicar bien, en estos casos, puede ser casi imposible. No porque la verdad sea inaccesible, sino porque no puede comprimirse en metáforas humanas sin perder algo esencial. Toda explicación es una traducción, y toda traducción implica pérdida. Tal vez el mayor desafío no sea descubrir nuevas teorías, sino aprender a pensar de formas radicalmente nuevas. Desarrollar conceptos que no dependan de la intuición cotidiana. Aceptar que puede haber aspectos de la realidad que podamos usar y predecir, pero nunca describir plenamente. El espacio-tiempo nos enfrenta a ese límite. Nos muestra que la comprensión humana no siempre avanza con palabras claras, sino con silencios, aproximaciones y modelos incompletos. Y quizá entender eso, aceptar que describir no siempre equivale a comprender, sea un paso esencial para acercarnos, aunque sea un poco más, a la verdadera naturaleza del universo. ¿Qué es lo que realmente no entendemos? El núcleo del misterio. Si hemos recorrido todo el camino desde la intuición cotidiana hasta la relatividad general, pasando por agujeros negros, mecánica cuántica y teorías emergentes, llega un momento crucial. Admitir qué es lo que realmente no comprendemos del espacio-tiempo. A pesar de siglos de avances y experimentos, seguimos enfrentándonos a un misterio profundo, un enigma que desafía nuestra capacidad de describir, medir y conceptualizar. Primero, consideremos lo que sabemos con certeza. Sabemos que el espacio-tiempo existe como marco para la causalidad. Sabemos que los relojes no funcionan igual en todos los lugares, que la luz sigue trayectorias curvas cerca de masas y que el universo se expande. Sabemos que estas predicciones son extremadamente precisas y verificables y que nuestra vida cotidiana, la tecnología, la navegación GPS y la astronomía dependen de ellas. Sabemos, en definitiva, que el espacio-tiempo se comporta como un tejido curvado y que esta curvatura tiene consecuencias observables. No necesitamos especulación para afirmar esto. Es un hecho medido, repetible y consistente con miles de experimentos. Pero más allá de eso, entramos en el terreno de lo que solo modelamos. Cada teoría que hemos construido, relatividad general, mecánica cuántica, teorías de gravedad cuántica, es un modelo, un conjunto de ecuaciones que describen comportamientos y relaciones. Podemos calcular órbitas, predecir lentes gravitacionales, anticipar ondas gravitacionales. Podemos estimar cómo podría deformarse el espacio-tiempo en un agujero negro. Pero modelar no es lo mismo que comprender. La precisión matemática no nos asegura que entendamos la esencia de lo que estamos describiendo. Es posible que nuestras ecuaciones sean correctas y que, sin embargo, estén incompletas, o que el marco conceptual que las sustenta sea una aproximación a algo más profundo, algo que aún no podemos conceptualizar. Luego está lo que directamente ignoramos, y aquí es donde el misterio se vuelve más desconcertante. No sabemos qué ocurre dentro de la singularidad de un agujero negro, ni en los primeros instantes del Big Bang. No sabemos si el espacio-tiempo es continuo o discreto, si es emergente o fundamental. No sabemos cómo unir la gravedad y la mecánica cuántica en un solo lenguaje coherente. No sabemos si conceptos como antes, ahora y después tienen sentido a escalas extremas. No sabemos si lo que percibimos como espacio y tiempo es una ilusión de nuestro nivel de observación, como sugieren las ideas de universos holográficos o emergentes. En otras palabras, ignoramos la estructura subyacente que hace posible la geometría del universo. Y es esta mezcla de certeza, modelado e ignorancia lo que convierte al espacio-tiempo en una pregunta abierta. No es simplemente que falten datos,
es que incluso con todos los datos que pudiéramos recolectar, es posible que nuestro cerebro y nuestro lenguaje sean insuficientes para capturar la esencia de la realidad. Cada nuevo descubrimiento revela no solo respuestas, sino nuevas preguntas. Agujeros negros, ondas gravitacionales, fluctuaciones cuánticas, expansión acelerada del universo. Cada hallazgo empuja los límites de lo conocido y nos recuerda que el núcleo del misterio permanece intacto. Quizá la verdadera dificultad sea conceptual. Estamos acostumbrados a pensar en espacio y tiempo como un escenario o como un contenedor donde ocurren los eventos. Pero tal vez esa intuición esté equivocada. Quizá el espacio-tiempo sea un epifenómeno, un patrón emergente, un constructo derivado de relaciones más fundamentales. Si es así, comprenderlo plenamente requeriría repensar nuestra noción misma de existencia, causalidad y realidad, algo que aún estamos lejos de lograr. En última instancia, lo que no entendemos del espacio-tiempo no es solo un problema técnico de física, es un recordatorio de la humildad del conocimiento humano. Nos muestra que incluso las estructuras más fundamentales del universo pueden desafiar nuestra intuición, nuestra matemática, nuestro lenguaje y nuestra imaginación. Y nos invita a seguir explorando, cuestionando y expandiendo los límites de lo que significa entender. ¿Estamos cerca o infinitamente lejos? Si el presente del espacio-tiempo es fascinante, su futuro es igualmente intrigante. La física moderna se encuentra en un punto donde nuevos experimentos y tecnologías podrían transformar nuestra comprensión, pero también donde la magnitud del desafío nos recuerda que podríamos estar infinitamente lejos de la respuesta definitiva. Uno de los avances más prometedores son los experimentos de alta precisión, que buscan detectar desviaciones mínimas de la relatividad general o efectos cuánticos de la gravedad. Laboratorios subterráneos, aceleradores de partículas y observatorios espaciales permiten medir fenómenos que antes eran impensables, desde minúsculas fluctuaciones de tiempo hasta interacciones extremadamente raras entre partículas y campos. Cada pequeño hallazgo abre la puerta a revisiones de nuestros modelos más fundamentales. Las ondas gravitacionales son otro ejemplo de cómo el futuro puede cambiar nuestra perspectiva. Detectadas por primera vez en 2015, estas ondulaciones del espacio-tiempo nos permiten escuchar el universo de una manera totalmente nueva. Colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones producen ondas que transportan información directa sobre la geometría extrema del espacio-tiempo. Cada señal capturada es un vistazo a regiones donde la física clásica falla, ofreciendo pistas sobre la estructura real de la gravedad. Las observaciones cosmológicas también son claves. Telescopios que estudian la radiación cósmica de fondo, galaxias distantes y la expansión acelerada del universo nos permiten reconstruir la historia del espacio-tiempo a escalas inimaginables. Estas observaciones podrían revelar anomalías, evidencias de dimensiones adicionales o indicios de un espacio-tiempo emergente. Cada nuevo mapa del cosmos es un experimento gigantesco, una prueba directa de la geometría del universo. El papel de la tecnología en todo esto no puede subestimarse. Computadoras más rápidas, inteligencia artificial y técnicas de simulación avanzada nos permiten explorar modelos que serían imposibles de resolver a mano. La capacidad de modelar colisiones de agujeros negros, campos cuánticos fluctuantes o universos holográficos abre oportunidades inéditas. La tecnología convierte teorías abstractas en predicciones concretas,
que luego pueden compararse con datos reales. Sin embargo, el futuro de la comprensión no garantiza respuestas rápidas. Es posible que estemos cerca de revoluciones conceptuales, donde nuestras nociones de espacio y tiempo sean sustituidas por conceptos radicalmente nuevos. Pero también es posible que estemos infinitamente lejos de una teoría final, que nuestra intuición, nuestro lenguaje y nuestras herramientas estén limitadas por la naturaleza misma del universo. Lo que sí está claro es que el camino hacia la comprensión requiere combinar dos enfoques: observación precisa y creatividad conceptual. Observar el universo con mayor detalle puede revelar patrones que hoy no imaginamos, y desarrollar nuevas formas de pensar, ideas emergentes, holográficas o discretas, puede prepararnos para interpretar esos datos de manera coherente. El futuro de la comprensión del espacio-tiempo es, en última instancia, un desafío multidimensional. No es solo un problema de física, sino un desafío que involucra matemáticas, filosofía, tecnología y creatividad humana. Cada avance nos acerca a respuestas, pero también nos recuerda la vastedad del misterio. En este sentido, la historia del espacio-tiempo es un espejo de la historia de la ciencia, un equilibrio entre lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que ignoramos. El futuro no promete certezas, pero promete exploración, descubrimiento y asombro. Y en ese viaje, cada observación, cada ecuación y cada intuición es un paso más hacia entender algo que, quizá, desafíe para siempre nuestra capacidad de comprensión completa. Después de recorrer siglos de pensamiento, experimentos pioneros y teorías audaces, llegamos a un hecho sorprendente. Vivimos dentro de algo que no comprendemos completamente. El espacio-tiempo es el escenario donde ocurre todo, la estructura invisible que sostiene cada evento, cada partícula, cada galaxia. Y sin embargo, por más que lo estudiemos, sigue siendo un misterio profundo y esquivo. Somos parte del espacio-tiempo, no observadores externos. No podemos alejarnos de él para examinarlo como se mira una pintura o un objeto tangible. Cada medición, cada experimento, cada percepción ocurre desde dentro de esta estructura. La luz que vemos, los relojes que medimos, incluso nuestro propio sentido del presente, están todos incrustados en el tejido que intentamos entender. Esta perspectiva interna es una limitación fundamental. Nos impide observar el espacio-tiempo en su totalidad. Solo podemos explorar sus manifestaciones, sus efectos sobre nosotros y sobre la materia que contiene. El hecho de que todo nuestro conocimiento dependa de observaciones internas introduce una paradoja fascinante. Intentamos entender la estructura que hace posible nuestra comprensión, pero nunca podemos separarnos de ella para verla desde fuera. Es como intentar comprender las reglas de un juego mientras somos piezas dentro del mismo juego. Esta paradoja no invalida nuestro conocimiento, pero sí limita la certeza absoluta. Cada ecuación, cada experimento, cada predicción es una ventana parcial, un vistazo desde dentro de un sistema que nos rodea por completo. Por eso, incluso con las herramientas más avanzadas y las teorías más sofisticadas, entender el espacio-tiempo completamente puede ser imposible. No solo porque las matemáticas y las teorías aún no son suficientes, sino porque nuestra propia perspectiva está condicionada. Todo lo que medimos, desde la dilatación del tiempo cerca de un agujero negro hasta las ondas gravitacionales que atraviesan el cosmos, está filtrado por nuestra posición dentro del mismo tejido que intentamos descifrar. La totalidad del espacio-tiempo puede ser inabarcable para cualquier conciencia que exista dentro de él.
Y, sin embargo, este misterio no es un obstáculo, es un motor. Es la chispa que impulsa la curiosidad científica y la creatividad humana. Cada incógnita sobre el espacio-tiempo ha generado nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar. Desde la relatividad de Einstein hasta la detección de ondas gravitacionales, la incapacidad de comprenderlo por completo ha sido la fuerza que ha llevado a los científicos a superar límites previamente impensables. El misterio, paradójicamente, es lo que permite el progreso. Vivir dentro de algo que no comprendemos nos recuerda también nuestra humildad frente al universo. La ciencia no es una herramienta para poseer la verdad absoluta, sino un método para acercarnos cada vez más a ella, a pesar de nuestras limitaciones. Nos enseña a aceptar la incertidumbre y a explorar los límites del conocimiento, siempre conscientes de que algunas preguntas podrían permanecer sin respuesta. El espacio-tiempo sigue siendo un enigma, pero su estudio nos revela más sobre la realidad y sobre nosotros mismos de lo que podríamos imaginar. Nos muestra cómo nuestra percepción, nuestra memoria y nuestra comprensión están condicionadas por la estructura que habitamos. Nos enfrenta a preguntas que desafían nuestra intuición y nos obligan a expandir nuestra mente más allá de lo cotidiano. Y, sobre todo, nos recuerda que la maravilla del universo no depende de lo que entendemos, sino de lo que nos inspira a descubrir. A medida que exploramos estos misterios, nos damos cuenta de que el viaje es tan valioso como la meta. Cada hallazgo, cada nueva teoría, cada experimento audaz, nos acerca a un entendimiento parcial, pero fascinante, de la realidad. El espacio-tiempo no es solo un objeto de estudio, es el marco de nuestra existencia, el escenario invisible en el que se desarrolla la historia del universo y de la humanidad. El desafío final es aceptar que la comprensión completa quizá esté fuera de nuestro alcance, pero que esto no disminuye la belleza de nuestra búsqueda. Nos invita a mirar el cosmos con asombro, a valorar cada descubrimiento y a mantener viva la curiosidad que nos impulsa a explorar, a cuestionar y a imaginar lo inimaginable. Vivir dentro de algo que no comprendemos completamente es en sí mismo una experiencia extraordinaria, y el espacio-tiempo es el recordatorio más profundo de ello. El espacio-tiempo, con todas sus paradojas, misterios y maravillas, sigue siendo el corazón del universo que habitamos. Hemos visto cómo nuestras intuiciones cotidianas fallan frente a su naturaleza, cómo la relatividad y la mecánica cuántica nos presentan visiones complementarias pero conflictivas, y cómo los agujeros negros y el Big Bang desafían toda lógica simple. Hemos explorado la idea de que podría ser emergente, discreto, holográfico, y comprendido que incluso las palabras y metáforas más precisas son insuficientes para describirlo en su totalidad. Aún así, cada paso en la ciencia nos ha acercado a fragmentos de entendimiento. Cada experimento, desde la medición de dilatación del tiempo hasta la detección de ondas gravitacionales, nos ofrece pistas sobre la verdadera naturaleza del cosmos. Aunque nunca podamos ver el espacio-tiempo desde fuera, nuestras herramientas, nuestra imaginación y nuestro ingenio nos permiten explorar sus límites y comprender sus efectos de manera tangible. Esto es un triunfo impresionante del intelecto humano, vivir dentro de una estructura incomprensible y aún así desentrañar sus secretos. El misterio del espacio-tiempo no es un límite, sino un impulso. Nos recuerda que la ciencia no busca solo respuestas definitivas, sino nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre puertas a interrogantes más profundos, desafiando nuestras certezas y expandiendo nuestra perspectiva.
En ese sentido, el espacio-tiempo es más que una estructura física. Es un estímulo para la curiosidad, un catalizador de la creatividad y un espejo que refleja tanto nuestras limitaciones como nuestras capacidades. Para quienes disfrutan explorar estas historias profundas y complejas, recordamos que las narraciones completas se pueden descargar desde el enlace del video, para escucharlas sin anuncios molestos y disfrutar de una experiencia inmersiva que combina conocimiento y tranquilidad. Esta opción permite sumergirse en los misterios del universo desde cualquier lugar y en cualquier momento, ideal para quienes buscan comprender mientras relajan la mente. Gracias por acompañarnos en este viaje por el espacio-tiempo. Cada minuto dedicado a explorar estas ideas nos acerca un poco más al misterio que habitamos y nos invita a mantener viva la curiosidad que define a la humanidad. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los límites del conocimiento, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en futuras aventuras científicas. El universo tiene muchas historias que contar y apenas estamos comenzando a escucharlas.